cantidad de preguntas que hemos estado recibiendo desde que enviamos la invitación a este seminario para que realicemos a nuestro panel. Quisiera rescatar el comentario que mandó el profesor Alejandro Órdenes, que es profesor de Historia y Geografía, quien comenta que la mayoría de los docentes no estaban preparados para enfrentar el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje. No pueden enseñar de la forma en que no aprendieron, no pueden evaluar lo que no enseñaron. No está en sus manos la brecha digital ni los recursos tecnológicos de los estudiantes para realizar las actividades. Me llamó a la reflexión el comentario que él hizo porque creo que nos representa a todos en este periodo en que hemos tenido que enfrentar el distanciamiento social y ustedes, profesores y profesionales de la educación, muy especialmente reconocer el tremendo esfuerzo que han hecho en este periodo. Hoy se nos viene un nuevo desafío que va más allá si volvemos o no volvemos a clases, que es la deserción escolar. ¿Cómo recuperamos esos alumnos? ¿Qué medidas, qué estrategias podemos tomar en lo concreto para poder cautivar nuevamente a los alumnos y que continúen con su proceso de enseñanza-aprendizaje? Los dejo ahora con Rebeca Molina, quien les va a hacer la primera presentación en el día de hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Pilar, para los que recién se van integrando, es nuestra directora ejecutiva de Grupo Educar, y ahora, como ella nos contaba, tenemos el agrado de invitar a este seminario a Rebeca Molina. Ella es periodista de la Universidad Católica, magíster en liderazgo educativo de la Universidad de Melbourne, en Australia, y directora ejecutiva de Fundación Presente. Rebeca tiene mucha experiencia en el tema de la deserción y nos va a hablar esta tarde justamente de la deserción escolar. Muy bienvenida, Rebeca, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Marcela, gracias, Pilar, y bienvenidos todos los que están en esta presentación de hoy. ¿Me confirman que se vea bien? ¿Marcela? Perfecto. Ya, gracias. Bueno, tal como decía Marcela, yo soy Rebeca Molina, soy directora de Fundación Presente, y antes de partir con la presentación les quería comentar un poco para contextualizar que la fundación en la que trabajo nos dedicamos hace años ya a la tarea de mantener motivados e involucrados a los estudiantes con su aprendizaje. Antes de la pandemia, el mantener involucrados a los estudiantes se traducía en asistencia presencial al colegio. Hoy, en tiempos de clases remotas, podemos ver el involucramiento en el nivel de participación de las clases sincrónicas, así como también en el nivel de entregas que realizan los estudiantes, porque sabemos que no todos los colegios tienen clases vía online, sino que de otras maneras remotas. Hoy el desafío de mantener involucrados es aún mayor, porque nosotros, los estudiantes y los apoderados, estamos acostumbrados a lo presencial. Los estudiantes están en la casa, a todos nos cuesta establecer más relaciones con ellos, y no tenemos la posibilidad de leer su lenguaje no verbal que tanta información nos da. Por eso nosotros como fundación también nos hemos adaptado y hemos enfocado todo nuestro apoyo en entregar a colegios orientaciones para que logren motivar a su comunidad a distancia y no demos por perdido el año. Tenemos que lograr que el 2020 sea un año ganado y no un año perdido. Bueno, el tema que nos convoca es la deserción escolar, y para eso me gustaría partir describiendo 3 características principales de lo que es la deserción escolar. Pero antes quisiera dar un reconocimiento a todos ustedes, los que trabajan en establecimientos, porque yo sé que se la han jugado por sus estudiantes cada día, en este contexto, como decía Pilar, que nadie se esperaba. Hemos visto equipos directivos y equipos escolares y equipos administrativos con una capacidad de adaptación única y con mucha colaboración. Por eso la idea de esta presentación no es pedirles más esfuerzo, sino que ojalá entregar orientaciones o ideas o estrategias que les permitan a ustedes hacer más efectivo ese trabajo que ya realizan. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver las características de la deserción escolar. La primera es que la deserción es multifactorial. No se puede entender de manera aislada, no existe una única razón para desertar. Normalmente la deserción es un reflejo de interacciones complejas entre el estudiante, su familia, su comunidad y la escuela. Por lo general, un estudiante que ha desertado ha experimentado a lo largo de su escolaridad relaciones complejas con estas 3 dimensiones. La investigación nos ha mostrado que en general la deserción ocurre cuando los estudiantes presentan un cúmulo de estos factores de riesgo. Entonces el mejor predictor no es uno de ellos, sino que todos acumulados. Y por eso es tan importante que aprovechemos al máximo la información disponible sobre cada estudiante,
porque como decíamos, ninguna información sola será suficiente para relevar el riesgo de deserción. Uy, me fui para otro lado. Ahora, hay que tener ojo, y aquí hay que ser muy realista, no todas estas variables son alterables. No todos los predictores de deserción los vamos a poder modificar, pero tenemos que centrarnos por eso mismo en los que sí podemos influir, y que tienen más que ver con el involucramiento y la motivación del estudiante que con sus características previas. Entonces, nuestra pregunta es no cómo cambio al estudiante, sino que cómo hacemos desde su contexto que se involucre más y así logremos retenerlo. Una segunda característica de la deserción escolar es que esto es un proceso, es el final o el producto de un alejamiento paulatino que puede durar un montón de años. Por eso no tenemos que trabajarlo solo en enseñanza media, sino que desde las edades tempranas. Y tenemos que estar atentos a los estudiantes que nos empiezan a dar señales de que les cuesta aprender, de que están muy frustrados, de que tienen baja autoestima académica, o que sienten que no pertenecen, se sienten invisibles, o que tienen un vínculo debilitado. Porque todas esas características probablemente pueden llevar a una deserción si es que no las agarramos a tiempo. Y la tercera característica tiene mucho que ver con la anterior, es que la deserción es un proceso que no es silencioso, nos va anticipando distintos indicadores explícitos de retirada, como la disminución de la asistencia cuando las clases eran presenciales, la disminución de la participación ahora en pandemia, cuando aumentaban los atrasos, cuando las clases eran presenciales, cuando hay problemas de conducta, bajo rendimiento académico, etcétera, etcétera. Todos estos indicadores generalmente son acompañados por un bajo sentido de pertenencia y algún tipo de rechazo a la escuela. Entonces yo les voy a pedir que piensen unos segunditos en algunos de los estudiantes, niños o niñas, que ustedes hoy día sienten que están en riesgo de deserción o que están ya tomando el camino de la deserción. Probablemente estos estudiantes algunas señales nos dieron. Tenían bajo rendimiento, además una baja autoestima académica, además baja asistencia. Entonces ahora vamos a ver no todas las alarmas, no todas las alertas, sino que nos vamos a centrar en una en específico, que es la que suele trabajar la Fundación Presente desde el 2014. Y eso es el ausentismo crónico, que es faltar a clases regularmente, faltar a clases un 10% del año. Y estarán pensando, bueno, pero hoy día nadie está yendo a clase. Exactamente. Entonces hoy día el ausentismo crónico pasaría a ser un tema de bajo involucramiento. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? ¿Cómo podemos enfrentar la deserción, prevenir la deserción, enfrentando el bajo involucramiento? ¿Y qué tiene que ver el ausentismo o el bajo involucramiento con la deserción? Bueno, cuando un estudiante está poco involucrado o está faltando mucho, está dando señales de que hay poca motivación con su aprendizaje. Las ausencias o la baja participación al mismo tiempo lo llevan a tener un desempeño descendido y también un desempeño social disminuido. Y eso afecta a su autoestima académica. Entonces el estudiante empieza a caer en un círculo vicioso en el que tiene baja relación con sus compañeros, baja relación con sus profesores, baja autoestima académica, bajo desempeño social y académico, y eso lo pone en un alto riesgo de deserción. Entonces ahora les quiero comentar dos grupos de estrategias. Algunas son para prevenir el bajo involucramiento de los estudiantes, para evitar la deserción, y otro es cómo enfrentamos el bajo involucramiento de los estudiantes que ya están poco involucrados, cómo recuperamos a estos estudiantes. Partamos con el primer grupo, cómo prevenimos la baja participación. La investigación nos dice que dentro de las variables personales que influyen en la participación o en el involucramiento de un alumno está lo que el estudiante siente que es o no es capaz de hacer. Un alumno o alumna que cree que no tiene las capacidades para abordar los desafíos, que siente que esto es demasiado para él o ella, que siente que no se puede organizar, que le sale demasiado difícil el aprendizaje a distancia, va a experimentar una frustración constante y su autoestima académica, como ya hemos dicho, va a caer al suelo. Por eso es tan importante que los estudiantes se convenzan de que sí son capaces. Para eso, les propongo, nosotros promovemos instalar a nivel de colegio lo que Carol Dweck llamaba mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento, en pocas palabras, porque podríamos dedicar horas completas a hablar de esto, es el convencimiento de que nuestra inteligencia y nuestros talentos se desarrollan en la medida que practicamos, nos equivocamos, volvemos a intentarlo, porque nuestras neuronas se empiezan a desarrollar y empiezan a hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces la inteligencia se desarrolla, y eso significa
que todos somos capaces en la medida que lo intentamos. Entonces, la invitación aquí es, a través de la mentalidad de crecimiento, convenzamos a los estudiantes y a sus apoderados de que sí son capaces de abordar este desafío. En la medida que se sienten capaces, tienen menos probabilidades de tirar la esponja y decir, abandono porque no soy capaz. Junto con ello, para prevenir la baja participación, tenemos que promover un ambiente escolar que enfatice de manera positiva y explícita que el aprendizaje sí es importante. Y yo sé que todos los colegios promueven la importancia del aprendizaje, pero aquí tenemos que intentar ir un paso más allá. Sucede que en pandemia es normal perder el sentido de propósito o perder el rumbo, a dónde vamos, cuál es el sentido de todo esto. Y por eso es tan importante, más que nunca hoy día, hablar de la importancia del aprendizaje, más allá de lo administrativo y lo normativo, más allá de si voy a pasar o no pasar de curso, más allá de si me van a poner una nota o no me van a poner una nota. Sabemos que eso es importante, pero no podemos permitir que la motivación de nuestros estudiantes dependa de lo administrativo. Entonces, tratemos de preguntarles qué sueñan, qué quieren lograr ellos y ellas en la vida, por qué la educación escolar es un paso tan fundamental para alcanzar esas metas, por qué la educación escolar nos da herramientas. Eso es lo que en psicología educacional, o sea, en psicología más bien se llama motivación intrínseca, y qué es lo que tiene que ver con por qué yo quiero, qué es lo que a mí me convence para estudiar, y no qué es lo que hay afuera. No tiene que ver con el premio, con el castigo, o con alguna medida que se tome externamente. Por eso nosotros les decimos tanto a los profesores, a los equipos y a los papás, pregúntenle a su hijo, si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías? Porque ellos pueden cambiar el mundo. Y si no, podemos también preguntar qué quieres aportar a esta familia, qué quieres cambiar en tu barrio, en tu colegio, en tu escuela, y que sea esa la motivación. Mira, yo quiero que mi barrio tenga más áreas verdes. Y bueno, y para eso necesitas el colegio, porque el colegio te da herramientas. Entonces, démosle un sentido de propósito más allá de lo administrativo. Y aquí les quiero poner el ejemplo de una niñita de un colegio con que trabajamos, que se llama Scarlett. Ella es alumna de sexto básico, su mamá tiene problemas de adicción y está a cargo de su hermano chico. Pero el colegio ha estado muy impresionado porque se mantiene aprendiendo, nunca ha dejado de participar y de entregar las guías que le han pedido. Y le preguntaron, Scarlett, ¿por qué sigues? ¿Qué es lo que te motiva a seguir estudiando? Y ella dijo súper claramente, bueno, yo quiero que mi hermano tenga un mejor futuro. Y si yo quiero lograr eso, tengo que aprender para poder surgir. Y quiero que podamos surgir los dos. Entonces no me voy a aislar del colegio por mucho que me cueste. Eso es un profundo sentido de propósito y eso es lo que tenemos que buscar. A eso tenemos que apelar. Y por otro lado, también es importante que les mostremos a los niños y niñas y a los papás también que la educación online sí funciona, que la educación a distancia sí vale la pena. Porque hay muchos que tienen el mito de que esto no vale la pena, que mejor el próximo año recuperamos. No, sí vale la pena el aprendizaje. Y sobre todo, lo que nosotros les decimos a nuestros colegios, el 2020 es clave para el aprendizaje del 2021. Sin el 2020, tu aprendizaje no está completo. Es como romper un puente y tratar de pasar al otro lado. Necesitamos el 2020. No creas que el 2021 vas a poder continuar si desertas este año. Y en tercer lugar, promovamos, para que los estudiantes se mantengan participando y para prevenir la baja participación, promovamos el sentido de pertenencia. La investigación ha mostrado que muchos estudiantes se mantienen involucrados con sus aprendizajes porque sienten una conexión real con sus profesores y con su colegio. Sienten que es una comunidad en la cual se sienten cómodos, se sienten parte y que son acogidos. Y en este sentido se ha hablado mucho de la conexión socioemocional con los estudiantes, y eso es clave. Tenemos que mantener la conexión con ellos, pero ir incluso más allá. Esto no se trata solamente de empatizar con los estudiantes, sino que ponernos en sus zapatos y ser todo lo flexible que podamos, insisto, para que ellos puedan seguir estudiando en las condiciones reales que se encuentran. Por ejemplo, si tenemos estudiantes que están trabajando y en la mañana hay una clase sincrónica y ellos no se pueden conectar, veamos qué alternativas realmente existen para que él pueda seguir estudiando. ¿Cómo nos flexibilizamos para que él no tenga que elegir entre estudiar o trabajar? O ella tenga que elegir entre estudiar o trabajar, o entre estudiar y cuidar a la familia, etcétera, etcétera. No los hagamos escoger. Flexibilicémonos todo lo posible para que ellos puedan hacer las dos cosas. Y eso realmente genera un sentido de pertenencia, porque dice, el colegio
realmente se la juega por mí, no solamente dice que se la juega por mí. Finalmente es hacer vivo aquello que decimos de que nos ponemos en los zapatos de los estudiantes. Bueno, esas son 3 estrategias que les quería comentar para prevenir el que los estudiantes se empiecen a desconectar, para mantenerlos conectados. Entonces, un fuerte sentido de propósito, un fuerte convencimiento de que sí son capaces y un fuerte sentido de pertenencia. Eso les va a permitir decir, yo sí puedo enfrentar este desafío, yo sí quiero enfrentar este desafío y soy parte de una comunidad que me apoya para enfrentar este desafío y mantenerme conectado con el colegio sin desertar. Ahora, hay otro grupo de estrategias que tienen que ver, ok, ¿qué hago para recuperar a los estudiantes que ya están desertando o que están en un grave peligro de deserción? Y aquí también vamos a ir entregando algunas estrategias. La primera es, ¿cómo hago para recuperar a los estudiantes que están desertando? Es saber quiénes son. No basta con saber el promedio de asistencia, no basta con que digamos, no, si los profesores saben quiénes son, no basta con que, digamos, en inspectoría han visto los llamados por teléfono, en convivencia escolar han visto la conexión con los papás y los profesores ven la parte académica. No, necesitamos juntar esa información, acordémonos que esto es multidimensional, y saber quiénes están faltando más de la cuenta, quiénes están desertando en este caso, quiénes ya dejaron de conectarse, saber cuántos niños y niñas son, en qué nivel están, de qué colegios son, si estamos hablando de una provincial, de qué nivel, de qué curso, son mujeres, son hombres, están más en básica, en media, en prebásica, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una claridad tal de estos estudiantes que podamos tener un listado e ir chequeando cómo va él, cómo va ella, cómo va ella, cómo va él, incluso ir dando de alta, y así vamos a poder ver un avance. Entonces, el primer llamado es, por favor, concentrémonos mucho y pongamos energía, porque es difícil, yo lo sé, de juntar esta información e identificar quiénes son nuestros alumnos que están desertando. Para eso yo quiero mencionar el sistema de alerta temprana que presentó el Ministerio de Educación hace unos días, hace unas semanas ya, así como la planilla de contactos que también presentó el Mineduc, que está a través de SIGE, y que son herramientas concretas, bastante simples y muy buenas herramientas para poder saber quiénes son, cuántos son y dónde están esos alumnos que están desertando. ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a tener nuestro listado de estudiantes que han desertado. Yo además agregaría otros que están a punto de desertar o que están participando muy, muy, muy poco. Y nos vamos a llenar de información y vamos a decir, Dios mío, ¿qué son todas estas razones para faltar? Y nos vamos a agobiar, ¿verdad? Bueno, la propuesta de Fundación Presente es, no nos agobiemos, podemos abordarlo de una manera no caso a caso, o sea, caso a caso sí, pero no tenemos que ir interviniendo caso a caso, sino que tenemos que agrupar. No podemos volvernos locos, tenemos que agrupar para ver cómo abordamos las distintas razones que están llevando a los estudiantes a desvincularse del colegio. ¿Cómo agrupamos? Agrupamos según las razones que los llevan a no participar. Primer grupo de razones están las barreras. Son los estudiantes que no participan, que no se conectan o no hacen devoluciones porque no pueden, tienen una barrera. Por ejemplo, si las clases son online, no tienen equipos o no tienen internet. Si las clases son remotas, no están recibiendo las guías. Si son niños muy pequeños, tienen barrera a aquellos niños que no tienen quien les entregue el material o quien les explique el material. O que están trabajando en el horario de clases, por lo tanto, no pueden conectarse o hacer devolución. Esas son barreras. Y tenemos que agrupar a todos los estudiantes que tienen imposibilidad de mantenerse involucrados. Por otro lado, están los estudiantes que tienen aversión o algún tipo de rechazo hacia el colegio. Aquí caen los estudiantes que tienen la sensación de, ¿sabes qué? No puedo, profesora, yo no soy capaz de esta cuestión, o no me he podido poner al día, no me he conectado en todo el año y ahora tengo demasiado para ponerme al día, que están frustrados o que sienten que realmente no se pueden concentrar en esta época de pandemia. Es difícil concentrarse, es difícil organizarse y todo eso genera frustración. También genera frustración y aversión el hecho de no sentirse parte, ¿no? Es que en mi colegio yo veo que todos pueden y yo no, o a mí no me han pescado porque están acostumbrados que son todos así y yo soy extranjero y no tengo las mismas condiciones que los demás, y eso va generando rechazo. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo ayudamos a estos niños y niñas que tienen rechazo para que dejen de sentir esa aversión y vuelvan a involucrarse? Y en tercer lugar están los estudiantes
que no se conectan o no se involucran porque simplemente no valoran la educación hoy en día de la manera en que se está entregando. Por un lado creen que no vale la pena la educación online, o creen que no sirve estudiar, porque ¿para qué? Si igual voy a pasar de curso, aunque digan que no, yo sé que al final me dejan pasar, o dicen, no, yo este año lo voto y el próximo año retomo. Esos son estudiantes que dicen, no vale la pena. O sea, no es que tengan una barrera, no es que tengan una aversión, sino que dicen, no vale la pena. Entonces lo que necesita este tipo de estudiantes o familias para volver a involucrarse es mostrarles que sí vale la pena estar conectados o estar involucrados. Y démosles las razones de por qué vale la pena. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, yo les voy a dar ejemplos de colegios reales que han ido enfrentando estas diferentes razones para faltar de algunas maneras. Por ejemplo, una manera de enfrentar barreras fue un colegio que consiguió donaciones de chips de celular y equipos, computadores, para prestarle a los alumnos. Y con eso, el grupo de estudiantes que tenía barreras, que era un 15% de los estudiantes que no se involucraban, logró resolver sus barreras y pudieron empezar a conectarse. Entonces, si ya tenemos nuestra lista, miremosla. Ok, todos ellos tienen barreras, vamos a abordarlos así. ¿Ya? El segundo grupo, a ver, ¿quiénes tienen aversión? Otro colegio lo que hizo con el grupo que tenía aversión o cierto rechazo con la educación que estaban teniendo, lo que se hizo fue agrupar a todo el equipo escolar, estamos hablando de todo el equipo escolar, desde la portería hasta la dirección e incluso el sostenedor, para hacer tutorías. Se dividieron a todos los estudiantes que no estaban participando y dijeron, ok, los vamos a dividir entre todas las personas que podrían asumir como padrinos o tutores de estas personas. Y se aseguraron de que todas las semanas estos alumnos recibieran un llamado. ¿Un llamado de qué? Un llamado de conquista. Lo que querían ellos era quitar esta aversión. O sea, cuando los estudiantes decían no puedo, mostrarles que sí podían. Cuando tenían miedo, ayudarles a superar sus miedos. Cuando decían, bueno, nunca me he conectado, me tengo que poner al día, les ayudaban a enfrentar esos miedos. Y con eso lograron que esta porción de estudiantes que estaban sin conectarse por aversión, lograran involucrarse. Obviamente esto no es magia ni de un día para otro, pero son estrategias que nos van ayudando a abordar estos grupos y que realmente nosotros hemos visto que dan resultados. Y por último, el grupo de estudiantes con falta de valoración. Vimos un colegio que fue muy bonito lo que se hizo, que fue la propia sostenedora la que citó a los estudiantes por cursos, primero habló con los de cuarto medio, los de tercero medio, y así fue bajando en los niveles, y habló con cada curso y les explicó directamente en la hora de orientación por qué sí es importante que se mantuvieran conectados e involucrados con sus aprendizajes esto de 2020. Y para ello se preparó, investigó y les fue dando argumentos que para ellos eran relevantes. Lógicamente un argumento para un niño o niña de cuarto medio no es lo mismo que para uno de prekinder. Y lo bonito acá es que el desafío es buscar aquella información que genere valoración en el estudiante y en su familia, obviamente. Bueno, estarán pensando, pucha, ya, pero estamos en septiembre, ya pasaron las fiestas patrias, después vamos a pestañear y ya viene Navidad, no sé si tiene tanto sentido empezar a planificar o agregar cosas a las estrategias que nosotros tenemos. Bueno, yo les quiero decir que el año no se ha terminado, ustedes lo saben, pero hay estudiantes que piensan que el año ya terminó, y peor aún, hay estudiantes y familias que piensan que ya es demasiado tarde para sumarse a esto, que ya si no se sumaron al año escolar ya no lo hicieron, y que ya es demasiado tarde. Pero la verdad es que no hemos terminado, y yo les puedo dar fe que podemos lograr cambios en la participación de nuestros alumnos, y esos cambios los podemos ver incluso de este mes al otro, de septiembre a octubre. El desafío no es que se pongan al día con lo que ya pasó, el desafío es que se reinvolucren, que no tiren la esponja en lo que queda del año, porque sabemos que si no vuelven este año, es altamente probable que se nos escapen, como globos de gas que les cortamos el hilo, se nos escapen y no vuelvan el próximo año, el 2021. Si logramos que se reconecten este año, ya estamos dando un gran paso. Así que ese tiene que ser nuestro foco porque aún estamos a tiempo. Y para terminar, me gustaría aquí citar a Miguel Arce, que es director del Colegio Puente Maipo, de Bajos de Mena. Esta es una frase, una cita que salió en una entrevista que él dio a la radio Bio Bio, y que creo que refleja muy bien todo lo que hemos hablado recién, del propósito, de la mentalidad de crecimiento, del sentido de pertenencia, de las barreras,
de la aversión y de la falta de valoración. Miguel dijo, el colegio, este es un mensaje para los estudiantes que todavía no se involucraban, dijo, el colegio los está esperando, es suyo, y los trataremos de acuerdo a la situación en la que se encuentren, de tal modo que nadie se quede atrás. Si han estado 2 o 3 meses sin conectarse, ánimo, no pasa nada. Vamos a armar un programa para que se adapten y se pongan al día con el resto, pero vuelvan a clases. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y nosotros, yo se los prometo, nosotros sabemos y hemos visto que esto sí da resultado. Bueno, las estrategias podríamos aterrizarlas de miles de maneras, existen muchas ideas. Aquí la invitación es siempre tomar lo que nos funciona mejor como colegio y adaptarlo a la realidad que tenemos. Para eso después tenemos otra panelista, ¿verdad? Jacqueline, que nos va a contar estrategias de su propio colegio, pero por ahora yo llego hasta aquí en mi presentación y le doy el pase a Marcela para que continuemos con el seminario. Muchas gracias, Rebeca, por tu presentación. Queremos agradecer a los cerca de 360 participantes que se están uniendo, que siguen escuchando este seminario, porque claramente todos contra la deserción es el tema del momento. Con estas palabras quiero dar el pase a nuestro próximo invitado, es Raúl Figueroa, es nuestro ministro de Educación. Raúl, muy bienvenido. Claramente, Rebeca nos hablaba del año no se ha terminado, hay estrategias que es posible realizar de modo de frenar esta deserción que ha sido uno de los problemas que ha estado apareciendo últimamente en todos los medios y que me imagino a su cartera es la que más le preocupa. Raúl, muy bienvenido, adelante, el micrófono es suyo y muchas gracias por acompañarnos durante esta tarde. Muchas gracias, Marcela. Efectivamente, la pandemia que hemos tenido que enfrentar ha impactado con muchísima fuerza al sistema educativo. No es un misterio a estas alturas que hemos tenido que adecuarnos a circunstancias extremadamente complejas, no solo en Chile, a nivel mundial, como consecuencia de la suspensión de clases presenciales, que fue una medida sanitaria necesaria de tomar, pero que inevitable y lamentablemente tiene una serie de impactos que son tremendamente duros y que como Ministerio de Educación, en conjunto con las comunidades educativas, tenemos el deber de anticipar y enfrentar adecuadamente. Este periodo de suspensión de clases presenciales ha sido abordado dentro de todas sus dificultades con mucha fuerza, con mucha vocación y con mucho profesionalismo por los profesores, por los directivos, los asistentes de la educación, que forman parte de las comunidades y tuvieron que adecuarse a un régimen totalmente diferente. También, obviamente, ha significado una alteración fuerte para las familias, para los propios alumnos. Y desde el Ministerio de Educación hemos trabajado desde el primer momento para apoyar al máximo a cada una de esas comunidades y mitigar así los efectos negativos que la suspensión de clases presenciales tiene para el sistema. Y en esa misma lógica, los esfuerzos están, por un lado, como decía, en mitigar y apoyar durante todo el periodo de suspensión de clases presenciales que, en el fondo, y por todo el tiempo que tendrá que prolongarse, y también, bajo esa misma mirada, con preparar y generar las condiciones para que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, podamos volver a las clases presenciales entendiendo que son irreemplazables en el ámbito escolar y que son la mejor manera, evidentemente, de asegurar el vínculo entre los alumnos y sus respectivas comunidades educativas. La pandemia va a afectar en los aprendizajes, va a, lamentablemente, incrementar las brechas de aprendizaje que existen en nuestro país y que tenemos el compromiso de combatir y eliminar, y va también, como aquí se ha dicho, y ustedes lo saben, y es el núcleo central de esta conversación, a profundizar también la exclusión escolar, la deserción, como un elemento que se va a volver a transformar en una dificultad con la cual el sistema educativo va a tener que lidiar. Ustedes saben que Chile tiene una tasa de incidencia en deserción que, si bien es un número alto,
que son del orden de 180.000 niños y jóvenes que están excluidos del sistema escolar. Tenemos una tasa de deserción, de incidencia en deserción de 1,5 entre el año 2018 y el 2019. Son números importantes, pero están dentro del promedio de los países desarrollados. Hemos estado trabajando desde el inicio del gobierno del presidente Piñera en políticas para prevenir la deserción escolar y también para reinsertar a aquellos alumnos que están excluidos del sistema. Sobre eso, muy en síntesis, estamos trabajando con el Consejo Nacional de Educación en una modalidad de reingreso que apunta precisamente en esa lógica. Implementamos un piloto que ahora ya es una realidad, que es el sistema de alerta temprana, para poder identificar y poder hacer un trabajo más preciso con aquellos alumnos que están en riesgo de abandonar la escuela. Pero la pandemia nos ha puesto un particular sentido de urgencia sobre un problema que ya estaba identificado, pero que lamentablemente se va a hacer particularmente grave. Las proyecciones del Ministerio de Educación en esta materia son duras. La proyección con la que contamos es que del orden de 80.000 niños y jóvenes podrían dejar el sistema escolar este año. Estamos hablando prácticamente 3 veces más que lo que ocurre en un año normal. Si se cumplen estas proyecciones, vamos a tener una tasa de deserción cercana al 5%. Es decir, vamos a retroceder más de 10 años en esta materia. Cuando ocurrió el terremoto del 2010, que fue el momento, en el último tiempo, en que tuvimos una tasa de deserción más alta, no llegó al 2%, era del orden del 1,7%. Por lo tanto, el diagnóstico que tenemos es muy grave. Las razones por las que esto se produce, ustedes las conocen, están asociadas fundamentalmente a 2 ámbitos de factores de riesgo que se potencian durante este periodo de pandemia. Y dicen, por un lado, relación con la crisis económica, que lamentablemente va aparejada de la crisis sanitaria, y cómo esta crisis va afectando el desarrollo normal de los hogares y lleva a que lamentablemente muchos jóvenes en particular tengan que tomar decisiones de abandono, por ejemplo, para llevar el dinero al hogar frente a una cesantía que lamentablemente es cada vez más compleja. Tenemos hoy día 2 millones de chilenos que han perdido su empleo como consecuencia de la pandemia. Y tenemos, por otro lado, no solo la crisis económica, que es un factor asociado a la deserción, sino que factores intrínsecos del sistema escolar que se asocian también a este problema. Y en ese sentido, lo que más en el fondo se vincula a esto es la pérdida precisamente del vínculo entre los alumnos y sus comunidades educativas, asociado también a una pérdida de valor por el proceso formativo que se encuentra en algunos hogares. De hecho, es complejo ver en las encuestas cómo un número importante de familias, y lamentablemente asociados siempre a sectores más vulnerables, preferirían incluso perder este año, como una medida, lo que da cuenta de la poca valoración que ciertos sectores de la sociedad le dan al proceso formativo. Por supuesto, es algo con lo cual tenemos que trabajar con mucha fuerza, porque precisamente la valoración, se señalaba recién en la exposición anterior, la valoración respecto de los propios alumnos, respecto del sistema escolar y lo que la escuela le puede ofrecer, es un elemento central para combatir el abandono escolar. Frente a este escenario de una proyección compleja en términos de un incremento de la deserción escolar, el Ministerio de Educación ha tomado una serie de medidas. Lo primero, bueno, ya les conté que estábamos nosotros trabajando desde antes en medidas tanto para prevenir como para reinsertar a los alumnos. Pero frente a la urgencia que la pandemia le puso a esta situación, se conformó una mesa de trabajo donde 2 expertos del ámbito
de la educación, tanto académicos como sostenedores, directivos, pusieron todas sus capacidades al servicio de esta causa y generaron en un tiempo breve, porque ese era el encargo y el propósito, una serie de propuestas, 15 propuestas, para en el corto y mediano plazo apuntar a que la proyección de estos 80.000 niños que podrían dejar el sistema escolar no se materialice. Y fundamentalmente a lo que apuntan esas propuestas que ya se están implementando es a cómo, primero, generar un vínculo, mantener el vínculo entre los alumnos y sus establecimientos en un periodo particularmente difícil. En momentos normales, uno de los principales elementos que hacen incrementar la deserción escolar, los principales factores de riesgo, tiene que ver con la inasistencia. El hecho de no asistir a clases es una primera señal de la posibilidad cierta de que un determinado alumno termine por dejar la escuela. En ese sentido, lo que estamos viendo hoy día, lamentablemente, como consecuencia de la suspensión de clases presenciales, es que los alumnos se han visto físicamente alejados de sus establecimientos y las maneras de conectarse son también mucho más complejas y esto se potencia en sectores más vulnerables o en sectores rurales donde la conectividad es muy limitada. Esto asociado a que la educación a distancia requiere también de niveles de autonomía de los alumnos que evidentemente no se dan en forma pareja y esto ni siquiera distingue por nivel socioeconómico y que además tiene una tendencia decreciente en el tiempo. Mientras más se prolonga la suspensión de clases presenciales, la autonomía de los alumnos para aprender por su propia cuenta se hace también más limitada. Todo esto se traduce en un distanciamiento entre el alumno y la escuela, en una pérdida de este vínculo que es esencial y por esa vía se potencian, decíamos, estos factores de riesgo asociados a la deserción. Las propuestas de la mesa que ya estamos implementando apuntan precisamente a corregir estos aspectos y es en relación con instrumentos precisos que permiten identificar de mejor manera a aquellos alumnos que están en mayor riesgo de abandonar, en identificar también las mejores prácticas que están disponibles a través de los distintos proyectos educativos, las distintas comunidades, para que esas prácticas puedan replicarse en el entendido que la manera en que cada comunidad trabaja esto obviamente está muy ligada a la cultura de sus propios alumnos y de sus propios apoderados, y también a instrumentos que permitan reimpulsar el interés de los apoderados y de los propios jóvenes por recuperar esa experiencia escolar. Y todo esto se enmarca, además, dentro de algo que nosotros vemos como una necesidad, y es que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, es importante efectivamente darle una oportunidad a los alumnos para que este año puedan recuperar la experiencia escolar como una manera concreta de reenganchar a esas comunidades con esos alumnos. Algunas cosas que ya se están haciendo. Por ejemplo, se diseñó un mecanismo de envío masivo de mensajes de texto a través de los teléfonos celulares para pensando en aquellos niños y jóvenes que que se matricularon en el 2019 pero que abandonaron sus estudios en el 2020. Esta información hoy día está disponible gracias al sistema de admisión escolar. Se diseñó un sistema de mensajería a esos padres para que matriculen a sus hijos este año, de tal manera de reengancharlos con el sistema educativo, una cuestión que se había en el fondo perdido en esa familia, y como estaban identificables, se aprovechó esa herramienta. Se han utilizado mecanismos que facilitan el financiamiento de artefactos electrónicos o de dispositivos que permiten la mayor conectividad a través de la flexibilización de los recursos de la subvención escolar preferencial. Eso ha permitido que los establecimientos puedan destinar los recursos de la SEP a
específicamente proyectos de mayor conectividad, lo que evidentemente repercute en potenciar el vínculo con los alumnos. Se extendió el sistema de alerta temprana. Se inició esto como un piloto, se estaba trabajando solo en algunos servicios locales de educación, pero ya se hizo extensivo a todo el sistema subvencionado, lo que evidentemente hoy día requiere, para que esto funcione a una mayor escala, es que sean los propios directores de los establecimientos, los propios sostenedores, quienes se interesen en conectarse a un sistema que ya está disponible, y hemos generado una serie de capacitaciones para que los establecimientos puedan utilizar este sistema. Como ustedes saben, el sistema de alerta temprana a lo que apunta es a que utilizando una serie de información disponible, más allá de la que está exclusivamente dentro de cada escuela, los establecimientos puedan identificar de mejor manera cuáles son aquellos alumnos que tienen mayor riesgo de abandonar y, por tanto, generar respecto de ellos políticas específicas para evitar que ese riesgo se haga realidad. Se creó una herramienta de gestión de contacto que están teniendo los estudiantes para poder identificar a quienes no tienen contacto habitual con el establecimiento. Y esto se hizo utilizando la herramienta del SIGE. El SIGE, ustedes saben, es el instrumento que permite informar la asistencia, se utiliza para el pago de la subvención, pero se le está sacando un provecho adicional, y es que permite tener información específica respecto de la asistencia diaria de los alumnos. Y sabiendo que ese reporte permite precisamente identificar cuáles son aquellos alumnos que están con mayor riesgo porque tienen una inasistencia crónica, es que se puede respecto de ellos trabajar de mejor manera. Se ha utilizado y se adecuó la información del SIGE para que los establecimientos puedan identificar con mayor precisión quiénes son estos alumnos que están en riesgo. Y tenemos ahora entonces un reporte que se hace de manera centralizada, pero en acuerdo y en un trabajo conjunto con los establecimientos, donde a la luz de la información que los colegios entregan, nos permite entregarle de vuelta a cada establecimiento un reporte con quiénes son aquellos alumnos que están en mayor riesgo. En virtud de esta herramienta, en la que ya han participado del orden de 2.500 establecimientos, hemos podido constatar una realidad que se anticipaba, pero que es muy dura y que nos obliga a poner nuestros esfuerzos en lo que queda del año. Y es que del orden de un 10% de los alumnos de estos establecimientos no presentaron ningún tipo de conexión con la escuela, con el liceo respectivo. Ciertamente es una realidad muy compleja que nos obliga a generar políticas específicas para, en lo que queda del año, hacer todos los esfuerzos para recuperar a esos alumnos y reincorporarlos a la cultura escolar. Por supuesto, el ideal es hacerlo en virtud de las clases presenciales, donde sea posible, bajo la lógica de la seguridad, la gradualidad, la voluntariedad. Creemos que eso es fundamental, pero también sabemos que en algunos lugares, o bien algunos padres no se van a reenganchar por esa vía, porque las condiciones sanitarias no lo permiten, y por tanto se debe también hacer el mismo esfuerzo sobre la base de la educación a distancia. Lo que queda del año es fundamental, y es muy importante tener muy presente que nunca va a ser tarde para hacernos cargo de aquellos alumnos que van quedando al margen del sistema. Tenemos que usar hasta el último día todas las herramientas disponibles, tanto en un régimen a distancia como en un régimen presencial, para que todos y cada uno de los alumnos que forman parte del sistema educativo reciban las herramientas y puedan desarrollar al máximo sus capacidades, y evitemos, entre todas las dificultades que tenemos que enfrentar, por ejemplo, el hecho de que terminen abandonando el sistema. Decía también que hemos diseñado un mecanismo para difundir buenas prácticas de prevención de la deserción. Esto es muy interesante porque los directivos y los profesores aprenden también de sus pares. La experiencia de los pares es muy relevante porque ciertamente permite identificar con mayor claridad cuáles son aquellas prácticas más efectivas que van en esta dirección.
el punto central, y con esto voy terminando, es que creo que es importante, cuando estamos ya terminando septiembre, no bajar los brazos respecto de un desafío tan esencial como el que tenemos por delante. No podemos nosotros, primero, dar ningún tipo de señal que signifique que este año está perdido para los alumnos. El esfuerzo de todas las comunidades educativas debe estar centrado en que hasta el último día cada alumno es fundamental y por lo tanto cualquiera sea la situación en que se encuentre, el nivel de educación en el que esté, las carencias que manifieste, debemos seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para identificar a aquellos alumnos que están en riesgo, reforzar al máximo el proceso de aprendizaje, darle también las herramientas para el aprendizaje socioemocional, que es una cuestión clave en este momento, siempre y en este momento de pandemia, y hacer también todos los esfuerzos para que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y donde eso sea posible, volver a entregarle a los alumnos esa experiencia escolar que es irreemplazable y por la cual tenemos que seguir trabajando día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por la exposición súper clara. Se repite la misma idea de la Rebeca, que todavía estamos a tiempo, que lo que podamos hacer siempre va a ser en beneficio de los alumnos. Sabemos que la agenda está súper apretada, que no nos va a poder acompañar, pero como periodista que soy no me puedo quedar con la pregunta en la mano. Una de las preguntas, en la boca, perdón, que más se repite es ¿qué sucede con estos alumnos que están en riesgo de deserción y por las modificaciones del decreto 67 del año 2018, ¿deben ser o no promovidos al próximo año? ¿Van a haber repitencias en ese sentido, sí o no? Sí, lo que hemos señalado desde el Ministerio es que, como ustedes saben, la repitencia es una medida que se aplica en forma muy excepcional. Y creemos que es importante mantener ese carácter excepcional de la medida de repitencia, teniendo sí en consideración que la decisión en definitiva no está, y creemos que no debe estar, en el Ministerio de Educación, en una lógica centralizada y totalitaria a estas alturas, sino que es una decisión que debe radicar en cada comunidad, precisamente como lo plantea el decreto de evaluación, que creo que en esta línea va en una dirección muy adecuada. Aprovecho la oportunidad de referirme a un proyecto de ley que se está tramitando, que apunta a la promoción automática de los niños y jóvenes. Creemos que ese proyecto tiene, no dudo de las buenas intenciones del proyecto, pero creo que tiene defectos para abordar la situación que hoy día tenemos que enfrentar. Fundamentalmente dos. Primero, algo que ya dije, le quita a las comunidades una herramienta y la reemplaza por una mirada absoluta y centralizada que está totalmente ajena a lo que cada establecimiento efectivamente necesita. Si hay algo que ha quedado claro durante esta pandemia, es lo relevante de entregarle flexibilidad a las comunidades educativas y de reconocer la autonomía que tienen para poder llevar adelante sus proyectos. La iniciativa de ley que se está tramitando atenta, a mi juicio, en contra de esos dos elementos y por eso hemos manifestado nuestra oposición. Por otro lado, creemos también que es muy compleja la señal que se da de apuntar a una promoción automática cuando falta tanto para terminar el año y cuando precisamente lo que más se necesita hoy día es generar distintos instrumentos, incentivos, mecanismos para mantener un vínculo que se hace cada vez más difícil entre alumnos y sus profesores. Y en ese sentido, todas las señales dicen algo. Y cuando uno da una señal hoy día de que en la práctica va a ser irrelevante lo que se haga en lo que queda del año, se corre un altísimo riesgo de potenciar estos factores de riesgo que son los que queremos evitar. Y por último,
sabemos, y hay evidencia en eso, de que una repitencia masiva es también un factor asociado a la deserción. Pero lo que estamos hablando acá es una realidad diferente. Estamos hablando precisamente de cómo en un contexto tan difícil somos capaces de mantener el vínculo entre los alumnos y sus comunidades, y en ese sentido creo que, como siempre y más que nunca, debemos confiar en los directivos, los docentes de cada establecimiento y no pretender que desde esta silla, por ejemplo, vamos a ser capaces de tomar decisiones que reemplacen la autonomía de cada una de esas comunidades. Eso. Y por último, ministro, ¿por qué no nos entrega la primicia a todos nuestros asistentes a este seminario? ¿Vamos a poder volver a clase este año? Como dicen los expertos, un día de regreso a clase ya vale la pena por todo lo que significa el factor sociabilizador de la escuela, los aprendizajes adquiridos. ¿Por qué no nos da la primicia a aquellas comunas que están en la etapa 3 o etapa 4? ¿Será posible el regreso a clase? Ya tenemos en este momento 400 educadores, profesores, orientadores que lo están escuchando. Muchos de acuerdo con usted. Por supuesto que sí. A ver, nosotros hemos diseñado un plan que tiene 3 pilares: la seguridad, la gradualidad y la voluntariedad como elementos esenciales para poder ir recuperando esta experiencia escolar que es fundamental. La seguridad implica que está obviamente asociado al desarrollo de la pandemia. Y en ese sentido, aquellos establecimientos que están en comunas en fase 4 o que están en fase 3 pueden solicitar ya la reincorporación de las clases presenciales. Y lo interesante es que eso ya está ocurriendo en nuestro país. De a poco hemos visto cómo tenemos cerca de 200 establecimientos que nos han solicitado volver, ya tenemos casi 50 creo, que están operando en un régimen presencial en forma gradual, en forma voluntaria, muy flexible. Aquí la flexibilidad es la respuesta a muchas inquietudes. Sabemos, lo tengo yo muy claro, que hay muchísimas inquietudes. Quiero también ser muy honesto, no hay respuesta absoluta para cada una de esas dudas. La respuesta está precisamente en cada proyecto asociado a cada comunidad, a cada característica. Pero la flexibilidad es lo que nos permite ir moviéndonos en ese sentido. Y bajo esa lógica, Marcela, es posible volver a clases. Y quiero ser más claro, por mucho que a algunos no les guste que yo lo diga. Es necesario volver a clases. Y en la medida que se den las condiciones, yo quiero aprovechar aquí también de hacer un llamado a todos quienes están en posiciones de liderazgo y de responsabilidad frente a sus comunidades educativas para que sean parte de la solución y no parte del problema, para que sean capaces de no paralizarse frente al miedo, sino de contribuir en cómo superamos el temor y generamos en conjunto un espacio seguro para que nuestros niños vuelvan a encontrarse en la escuela, que les ofrece muchísimo más que solo aprendizaje, lo que no significa que los aprendizajes sean obviamente fundamentales. Por lo tanto, creo que estamos en un momento fundamental para que no perdamos nunca de vista que una medida transitoria como la suspensión de clases no puede transformarse en una condición permanente y que de todos depende que el justo y razonable temor que tienen las familias lo podamos vencer dando señales claras de seguridad, de cumplimiento de las normas y protocolos sanitarios, de trabajo gradual, de confianza con las comunidades. Pero cerrarle la puerta a esas familias, insisto, creo que sería un tremendo error del cual nos tendríamos que arrepentir por el resto de nuestras vidas. Ya, ministro, muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario de Grupo Educar, Todos contra la Deserción. Lo dejamos invitado para seguir participando en nuestros encuentros y seguir aportando en el ámbito de la educación. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Nosotros ahora continuamos con nuestro seminario. Adiós, ministro. Invitamos ahora a participar a Jacqueline Galvez. Ella es psicóloga clínica educacional de la Escuela Industrial, Talleres San Vicente de Paul, en la comuna de Santiago. Jacqueline nos abordará su presentación desde su perspectiva, se me fue la palabra, perdón, Jacqueline. Experiencial
desde la experiencia. Experiencia, y justamente el título de su presentación es Una mirada desde la experiencia. Muchas gracias, Jacqueline, y muy bienvenida. Adelante. Gracias a todos ustedes por la invitación. Efectivamente, hablar desde la experiencia hoy día se agradece, ya que es un tema contingente que nos invita a reflexionar. Hoy día vamos a exponer, dentro de lo que conversábamos recientemente, cuáles son los factores que hoy día inciden en la deserción escolar. Efectivamente fueron mencionados más de una vez. El trabajo infantil es algo importantísimo que tenemos que destacar porque es lo que hoy día evidenciamos en nuestra escuela. Yo trabajo en un colegio que tiene el 80% de vulnerabilidad y además es técnico profesional. Por lo tanto, debemos destacar cuáles son los factores que inciden y que se han sumado hoy en día a todo el tema de la pandemia asociados con esta contingencia de salud. Los factores de riesgo que hoy día se asocian a los que ya existían se deben destacar siempre en las entrevistas que hemos realizado como la imposibilidad de nuestros alumnos de asistir a los talleres. Pensemos que cada uno de nuestros talleres hoy día da la posibilidad de aprender haciendo. Los laboratorios permiten que nuestros alumnos puedan acceder a las prácticas también profesionales y después incorporarse al mundo laboral. En entrevistas que nosotros realizamos de manera personalizada, a través del teléfono, nos encontramos con frases y preguntas de alumnos que nos dicen: profe, yo por ejemplo sé soldar en el cuaderno. Usted hoy día me hace una pregunta teórica y lo puedo resolver en un cuestionario. Pero si hoy día me enfrente a una práctica laboral, o lo más probable es que yo no sepa hacer el cordón, no tenga el pulso desarrollado. Hoy día este temor, como mencionaba tanto el ministro y la experta anterior, hace que los alumnos estén decidiendo o mencionando a lo menos querer repetir el curso, porque los talleres son fundamentales para poder desarrollar una práctica profesional exitosa. Junto con eso, otra de las dificultades asociadas hoy en día tienen que ver principalmente con que nosotros, las escuelas, los docentes y todos los actores asociados a la educación, no estábamos preparados para la educación virtual. No estábamos preparados para conversar frente a un monitor. No es fácil hablarle a las personas frente a una pantalla y hemos tenido que aprender, pero también se destaca como una gran dificultad. No hemos tenido que capacitar. Junto con eso, como se mencionaba, la contingencia hoy día nos obliga a conectarnos de manera remota. Hay muchos alumnos que hoy día no hemos logrado conectar, ni siquiera con visitas domiciliarias, porque han tenido que cambiar de domicilio. Si yo menciono estos tres factores que se han ido asociando a la incidencia de la deserción escolar, es imposible que yo deje de lado cuáles son los factores que hoy día y las dificultades que en general hemos visto asociados en nuestros colegios. El aislamiento por la cuarentena. La Comuna de Santiago estuvo más de 2 meses privados de poder contactarnos físicamente. Las medidas de autocuidado se han tenido que aumentar efectivamente. Hoy día hemos tenido que hacer contacto con nuestros alumnos y dar el foco a la intervención socioemocional. Tenemos muchas familias dentro de nuestra comunidad educativa que aumentaron los fallecimientos en la interna familiar. El duro duelo que viven hoy día nuestras familias también nos hace poner el foco en cómo poder contener emocionalmente, valóricamente y formativamente a nuestras familias a través de las redes. Hoy día el mundo laboral informal ha prestado y ha abierto un espacio a nuestros alumnos para que se desarrollen también, pudiendo apoyar a nuestras familias en un golpe económico fuerte en el cual hoy día se han enfrentado con el desempleo. Muchos alumnos entre primero y cuarto medio hoy día nos comunican que no tienen el tiempo para acceder a las clases porque están trabajando, necesitan apoyar a nuestras familias. También acceder a las visitas domiciliarias como equipo nos complica y también nos pone con toda nuestra vocación al servicio de ello por la necesidad en la cual nos vemos enfrentados. Tenemos familias contagiadas a las cuales tenemos que llegar con alimentación y otro tipo de servicios. Cuando nosotros hablamos de retención escolar o de eliminar un poco el ausentismo escolar a través de la vía remota, no podemos dejar fuera a todos los estudiantes que están siendo vinculados dentro del proceso. Todos los estudiantes hoy día son pro retención, independiente que estén categorizados y recibamos un financiamiento externo para poder mantenerlos a la interna del colegio. Todos los actores estamos involucrados en trabajar en beneficio de nuestra comunidad educativa.
Hoy día nuestra Fundación Irarrázaval, que es una particularidad dentro de los colegios, ha podido implementar y cubrir las necesidades dentro de la conectividad de Internet y tablet a más del 50% de nuestros alumnos. Fueron entregadas 400 tablets para lograr conectarlos. Se ha entregado material pedagógico impreso, tanto en las dependencias escolares como en las viviendas de nuestros alumnos que no pueden acceder. Se han mejorado los equipos tecnológicos también para que los equipos podamos acceder de manera eficiente desde nuestros hogares a través del teletrabajo a la comunidad educativa. Hoy día el traslado de los profesionales tiene que ver también con poner el servicio a la vocación. Si bien es cierto, nos estamos cuidando, estamos haciendo entrevistas telefónicas, se hace imprescindible poder acceder a nuestros alumnos para evitar la deserción escolar. Los invito a reflexionar, la verdad. Desde la experiencia, nosotros podemos mencionar que hay una serie de acciones mancomunadas que se están realizando hoy en día, pero cabe destacar que cada una de estas acciones no se han generado hoy día por la pandemia. Son acciones que todos los involucrados en los estamentos educacionales las hacíamos mucho antes. Las entrevistas familiares, escuela para padres, desarrollo importantísimo del proyecto de vida, como mencionaba la colega anteriormente. Si un alumno no tiene un proyecto de vida definido, no desarrolla conocimiento y aprendizaje significativo, el venir, asistir o no a la escuela, no le va a encontrar sentido en tiempos de pandemia o cuando estamos trabajando de manera remota. La formación y el contenido espiritual hoy día han hecho que la contención sea prioritaria dentro de nuestras familias. Necesitamos apoyar en orientación vocacional. Nuestros alumnos, por ejemplo, en los colegios técnico-profesionales, necesitan elegir los segundos medios de la especialidad. Tenemos que focalizarnos y motivarlos también a que aquí hay un continuo. La salud mental hoy día es importantísima. Ya no solamente estamos cubriendo al alumno como cuando estaba dentro del aula y saltaba esta iniciativa que requería apoyo. Hoy día estamos apoyando a las familias completas. La intervención y la prevención en la disminución del consumo de drogas es algo que siempre se ha hecho. Yo quiero hacer énfasis en que todas estas acciones siempre se han realizado. Hoy día, nosotros, ¿cómo coordinamos estas acciones para que se realicen y se transformen en procesos internos articulados? Nos puede dar herramientas y nos puede abrir luces a cómo nosotros podemos articularnos para llevar a cabo el éxito. Por ejemplo, si lo vemos en un ejemplo de acciones versus proceso, los años anteriores, el año 2019, efectivamente nosotros realizábamos 2, 3 o 4 entrevistas personalizadas por alumno. Se realizaban las reuniones de curso, como siempre se han hecho, apoyo en beca de locomoción en nuestro establecimiento, entrega de materiales escolares y alimentación. Insisto, cada una de estas acciones siempre han estado insertas en el mundo educativo. Hoy día estas acciones tienen la importancia de que se han trabajado y se han escolarizado para poder llevarlas a procesos en donde nosotros, a través del liderazgo de nuestro director, con estrategias y focos muy diseñados, tenemos entrevistas iniciales. Quien realice una entrevista inicial, luego de poder ver si es ubicado o no ha habido el alumno, activa un botón de pánico en donde cada uno de nosotros puede generar una articulación con el docente que conoce al alumno, que conoce a la familia o que tal vez tampoco lo ha encontrado. Cuando nosotros hacemos esta articulación docente, podemos diseñar estrategias para poder efectivamente hacer activación de las redes de apoyo tanto internas como externas. Contamos con psicopedagoga que está atendiendo de manera individual y personalizada a nuestros alumnos. Tenemos una encargada de formación espiritual que también contiene una dupla psicosocial en donde podemos activar las redes internas y externas para el apoyo que se requiere a través de distintos estamentos. Y con ello nosotros tenemos que sí o sí monitorear. Necesariamente hoy día se ha tenido que poner el foco en monitorear para poder hacer intervenciones en acción, en donde nosotros podamos evaluar cuáles son las mejoras continuas. Tal como lo mencionábamos anteriormente, nosotros no podemos dejar de flexibilizarnos en cuanto a lo que vamos enfrentando día a día. Esto no es rígido, está en continuo movimiento. Estamos hablando de chiquillos y personas que están involucradas de manera directa con cada uno de los quehaceres que nosotros vamos diseñando. Cuando nosotros hablamos
las ventajas que tiene la articulación interna, tenemos que saber principalmente que estos procesos nos llevan a un éxito en la retención escolar. El foco está puesto ahí. Hoy día los protocolos han sido modificados y también están articulados para poder medir la asistencia, tomar cuál es el aprendizaje que cada uno de nuestros alumnos tiene, para poder trabajar en conjunto, de manera mancomunada, con todo el equipo de la comunidad educativa. Hoy día estamos conversando, más aún cuando estamos a la distancia. Hay que optimizar los recursos humanos, los talentos de por sí siempre han estado puestos al servicio de nuestros estudiantes, pero hoy día se hace necesario optimizarlos más aún cuando no podemos estar todos los días de manera presencial en nuestra comunidad educativa. También hay que optimizar los recursos económicos, porque no todos los colegios tienen aportes solidarios de distintos estamentos como nosotros, por ejemplo. Hay que monitorear y evaluar para ver dónde vamos a realizar las mejoras continuas que nos permitan acceder a cada uno de nuestros alumnos, acceder a cada uno de nuestras familias que hoy día no están siendo conectados, que no se pueden encontrar, para que ellos sientan que hay un colegio presente que los está esperando. Hoy día se ha generado una paradoja. Efectivamente, si bien el distanciamiento físico no nos ha permitido trabajar como lo hacíamos anteriormente, y todas las acciones que mencionábamos las hemos tenido que articular de manera remota, sin embargo, este distanciamiento físico nos ha unido los equipos, porque en la forma, o de alguna manera nosotros, todos estos aprendizajes significativos que queremos transmitir al alumno, los tenemos que generar a través de vínculos. Y esos vínculos ha provocado que nosotros optimicemos los tiempos para no sobreintervenir a un alumno. Cada una de las acciones que antes estaban por separado porque todos los actores cumplían con su función, hoy día se han puesto al servicio de la conversación interna para poder optimizar nuestros tiempos. Hoy día estamos provocando una sinergia que nos provoca ser resilientes. Tenemos que pensar que el año continúa, que nuestro colegio es un espacio protector de nuestros alumnos. Efectivamente, cuando hablamos de vulnerabilidad, el colegio protege a cada uno de nuestros alumnos. También es un espacio de sociabilización de acuerdo a las etapas de desarrollo. Aquí es donde se divierten, aquí es donde aprenden, aquí es donde comparten y se desarrollan. Por lo tanto, cuando nosotros generamos vínculos, generamos sentido y tenemos empatía en comprender que hoy día las realidades de nuestras familias son todas diversas, tenemos que ponernos al servicio de cada una de ellas. Yo agradezco el tiempo y agradezco la oportunidad de poder haber compartido con ustedes. Quedo disponible para cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer dentro de la mesa redonda. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Jacqueline, por tu presentación desde la experiencia, como dijimos al principio, y vamos a iniciar el panel o la mesa de redonda con todas las interrogantes que nos han llegado antes de realizar este seminario y durante el seminario. Yo tengo algunas seleccionadas, me imagino que la Vero también nos va a estar ayudando. Voy a partir con la primera para Rebeca, es de Sandra, y dice: ¿cómo conjugar la llamada motivación intrínseca con el modelo educativo actual que solo enfatiza el logro porcentual, medible y estandarizado, evitando así la deserción? ¿Es posible? Muy buena la pregunta, porque de hecho nuestro sistema educativo actual, ¿me escuchan, verdad? Sí. Nuestro sistema educativo actual está súper guiado por las notas, como por la parte administrativa, notas, rankings, asistencia incluso, estándares, etc. Lo importante, yo creo, es que los estudiantes y las familias lo entiendan de la misma manera como lo entendemos nosotros. Nosotros queremos que los estudiantes aprendan para que tengan más herramientas para lograr sus metas, y ese aprendizaje, ¿cómo lo podemos ir evaluando? A través de notas, estándares, y otras maneras. O sea, lo que queremos es que esta parte administrativa nos refleje cuánto ha ido aprendiendo el estudiante para que nosotros podamos enseñar mejor y para que ellos puedan, o sea, para que podamos fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que es importante volver al origen, de que uno evalúa para aprender o para enseñar. Y a veces los estudiantes o nosotros mismos se nos olvida que la evaluación es para eso y nos quedamos mucho en la nota, qué sé yo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando educamos o formamos o enseñamos para la nota o el premio o la evaluación estandarizada,
cometemos un error, porque finalmente yo puedo lograr las mismas notas falsificando, o copiando, o haciendo un torpeo, o sacando, leyéndome el libro, un resumen del libro en vez del libro real. Eso es cuando uno trabaja para la nota. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que el estudiante diga, oye, yo quiero aprender porque me hace bien, porque me da herramientas. Lograr la pura nota no me sirve. La nota tiene que ser el reflejo de mi aprendizaje. Y yo creo que es súper importante en ese sentido, no solamente nosotros creerlo, sino que transmitirlo explícitamente y sistemáticamente y ser majaderos al momento de comunicárselo a los estudiantes, que ellos entiendan por qué vale la pena aprender. Que la nota, cuando sea grande, la vida no tiene notas, la vida tiene desafíos, y esos son desafíos que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir enfrentando con lo que logremos, con las herramientas que logremos en el colegio. Y también hay que involucrar a los papás en eso. Déjame interrumpirte unos segundos. Respecto de esta misma pregunta, Francisca nos señala en qué elementos debemos centrarnos para no confundir la situación de pobreza por la falta de acceso a la educación con la deserción escolar. También es un tema que se ha ido repitiendo bastante en el chat. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Respecto de esa pregunta, es importante recordar que la deserción es un proceso es un fenómeno multifactorial y es un proceso. Entonces, si bien la pobreza o la falta de acceso a bienes materiales y también a capital cultural es uno de los factores que pueden predecir una posible deserción, es importante que ese no va solo, o sea, no porque tú seas vulnerable vas a desertar, sino que va mezclado con otro. Y en ese sentido es muy importante que nos ocupemos y nos preocupemos de estas alarmas. Por ejemplo, si vemos un estudiante que es vulnerable, que tiene poco acceso a cosas materiales y que lucha mes a mes para poder satisfacer sus necesidades básicas, y que al mismo tiempo tiene dificultades para cumplir lo que se espera socialmente y académicamente, pero al mismo tiempo se hace la pregunta y dice, no soy capaz. Cuando él empieza a decir, o ella empieza a decir, yo no soy capaz, yo no me la puedo y esto no vale la pena, es cuando empieza a caer en este círculo de la deserción. Porque cuando no puedo, cuando nadie me apoya y cuando esto no vale la pena, voy a tender a desconectarme, voy a tender, en vez de pedir ayuda, voy a decir, ¿sabes qué? Me escondo, me da vergüenza, no pido ayuda y desaparezco. Lo que tenemos que lograr es agarrarlo ahí. Y cuando empieza a resolver esas preguntas de ¿puedo? Él pueda decir, sí, puedo. ¿Tengo ayuda? Sí, nos tienes a nosotros. ¿Vale la pena? Sí, encontrémosle un sentido, independiente de su vulnerabilidad o no vulnerabilidad. Jacqueline, puedes encender tu cámara porque Pía te pregunta, ¿cuáles son las causas de deserción de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales? ¿Y qué estrategias es posible trabajar con ellas desde la experiencia y de lo que tú has visto desde la sala de clase? Mira, principalmente nosotros cuando detectamos una necesidad educativa especial, transitoria o permanente, damos apoyo inmediato a través de nuestra psicopedagoga que hoy día está cubriendo de manera personalizada. Si el diagnóstico ya está realizado, nosotros incorporamos las redes de apoyo en una comunicación efectiva y constante. Aparte de eso, hoy día estamos priorizando las guías y los contenidos para nuestros alumnos para que sean apoyados con las familias, tanto con el profesor de manera directa, o sea, estamos adecuando los contenidos en el contexto actual. Perfecto. Ahora, Rebeca, Mario pregunta, en este contexto en que un niño no se conecta a sus clases de forma online, ¿eso es un caso de deserción escolar? ¿Qué sucedería en este contexto cuando es el establecimiento escolar el que no le entrega apoyo al alumno para que se conecte? Es una buena pregunta porque es algo, tal como decía el ministro, el 10% de los establecimientos investigados, los niños no se habían conectado ninguna vez durante todo este año 2020. Hablamos de deserción escolar, cuando termina este largo proceso de deserción escolar, es cuando ese estudiante que estaba en un colegio matriculado deja de participar y al año siguiente no se matricula. Eso significa que abandonó su trayectoria educativa. No porque hoy haya dejado de conectarse, necesariamente va a desertar. Entonces eso es importante, tener claro que la deserción ocurre no cuando deja de participar, eso ya es falta de participación, sino que la deserción es cuando decide votar, por así, tira la esponja y no se vuelve a matricular en otro colegio este año o al año siguiente, entonces no termina su trayectoria. Por lo tanto, si se ha dejado de conectar, no significa que haya desertado, ¿ya? ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta?
Sobre todo era el tema de que la conectividad ha sido muy difícil, entonces están preocupados si esos alumnos que no se han logrado conectar, no porque no quieran, son Lógico. alumnos considerados dentro de los 80.000 que hablaba el ministro, posibles desertores de este año. Ya, el tema de los 80.000 se refiere a estos estudiantes que el próximo año no se matricularían y por lo tanto quedarían sin colegio el próximo año. Entonces, no porque tú te dejes de conectar ahora vas a desertar. Más bien, si tú te dejas de conectar ahora, estás prendiendo una alarma, que es lo que hablábamos antes, para que el colegio y la familia ponga atención en ese estudiante para ayudarlo a que el año siguiente sí continúe con su trayectoria educativa. Entonces, no hay deserción hasta que el próximo año vemos que no sigue. Espero haber resuelto la pregunta. Por eso es importante lo que tú señalabas, que todavía estamos a tiempo y que un día ya es ganado. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el estudiante se dejó de conectar y no se conecta más hasta fin de año, lo más probable, lamentablemente, es que lo más probable el próximo año no retome. Y por eso la urgencia hoy día es que los que se dejan de conectar, los tomemos, los recuperemos y los llevemos de vuelta al colegio. No necesariamente para que se pongan al día, insisto, sino que más bien cautivarlos y decirles, mantente en contacto con nosotros, termina este año, tal vez vas a terminar con peores notas, con mejores notas, pero lo importante es que lo termines bien y vuelvas el año siguiente a tu curso. Muchas gracias. Jacqueline, te preguntan cómo trabajar con los apoderados en el tema de la deserción. ¿Qué estrategias ellos pueden realizar desde sus casas apoyando a sus alumnos y evitando que se produzca este fenómeno que hemos conversado? Mira, hay experiencias súper concretas. Nosotros hemos conversado de manera presencial y telefónicamente con nuestros apoderados que nos plantean la misma inquietud. ¿Qué hago si mi alumno hoy día no está aprendiendo? Tengo temor a que continúe. Nosotros lo que hacemos hoy día es comunicarles que los aprendizajes no tienen que ver tan solo con contenido. Nosotros hoy día también les decimos que aprovechen esta oportunidad para compartir en casa con nuestros alumnos y aprender junto a ellos también las modalidades tecnológicas. Hoy día el compartir un mínimo contenido, el acercarse a los profesores, es una oportunidad que ellos tienen como familia en donde los hijos hoy día pueden también aprender desde el hogar. Son herramientas que vamos a utilizar a futuro. Ojo con esto. Esto se va a quedar, tal vez no de una manera completa ni instaurada como un sistema, pero sí son partes que la familia van a tener que incorporar en los aprendizajes internos. Rebeca, te pregunta Francisca, ¿de qué manera el priorizar los aprendizajes contribuye a evitar la deserción de los alumnos? Mucho, contribuye mucho, porque si bien quisiéramos que los estudiantes tuvieran todas las asignaturas porque son todas importantes, también es cierto que hoy día el espacio de aprendizaje y la disposición psicológica o cerebral para el aprendizaje es distinta. Tenemos menos concentración, menos capacidad de organizarnos. Cuando hay estrés, nuestro cerebro prioriza las energías para otras cosas, entonces nos cuesta más concentrarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si le ponemos a los estudiantes todas las asignaturas y todos los contenidos? Simplemente van a decir, no doy abasto, no soy capaz. En cambio, cuando priorizamos y seleccionamos un 30% del currículum, como se ha hecho ahora, o seleccionamos algunas asignaturas troncales y ponemos las otras complementarias, estamos dándole al estudiante un poco más de espacio para que pueda elegir, para que pueda abordar esos aprendizajes y finalmente no se sienta colapsado y caiga en el no puedo o en una aversión hacia el colegio, sino que más bien sí puedo y esto lo puedo ir picando a pedacitos y lo puedo ir abordando. En cambio, el año completo no voy a ser capaz. Entonces, en ese sentido se disminuye la deserción porque sí es viable para un estudiante. Ok, Jacqueline, te preguntan desde Chillán, ¿de qué manera trabajar el bienestar docente contribuye también contribuye a mejorar los índices de deserción de nuestros alumnos? Me imagino que la pregunta va por la importancia de trabajar la salud mental de los profesores, muchos estresados, nos tuvimos que subir todos al carro de la tecnología de un día para otro. Entonces, ¿cómo trabajar ese punto en contribución con los alumnos también? Ojo, incluso los psicólogos. Nosotros también hemos tenido que aprender a contenernos y a contener a nuestros pares. Mira, nosotros hemos desarrollado estrategias internas en donde hemos ido apoyando a los profesores que van haciendo una demanda espontánea respecto a cómo lo están pasando en la interna de su familia. Hoy día también le hemos dado la posibilidad como colegio, a través de nuestro director y todas las estrategias desarrolladas, que puedan hacer guías priorizadas, que focalicen a los alumnos que ellos tienen ya identificados dentro de su curso y también que deleguen.
Ojo, porque nosotros siempre sentimos que el profesor es el que se tiene que hacer cargo de nuestros 45 alumnos. Hoy día se les ha hecho presente que hay todo un equipo acompañando también al docente. Ellos tienen que delegar las tareas como nosotros también cuando sentimos que no están dentro de nuestro ámbito. Hoy día ellos tienen que delegar para nosotros poder también acompañarlos y detectar cuáles son las necesidades imperantes que hay para cubrir y para que ellos sigan pudiendo hacer su trabajo de manera eficiente y efectiva. Rebeca, desde Iquique te preguntan, ¿cómo trabajar también, y muy relacionado con la pregunta anterior a Jacqueline, la valorización social o la valorización del alumno? Que él se sienta que puede, como decía la cita que tú mencionaste del Colegio Puente Maipo, si no ha podido conectarse antes y se conecta ahora, igual vale la pena. ¿De qué manera eso afecta también y contribuye a evitar la deserción? Afecta nuevamente a estos estudiantes que tienen una aversión al colegio o un rechazo, que es, yo no voy a poder ponerme al día. Si uno mira todos los contenidos que se han pasado o todas las actividades que se han hecho durante el año, sabemos que son menos, pero si se mira hacia atrás, vemos que son muchas. Un estudiante que mira hoy día, que tiene que ponerse al día, se va a agobiar y no lo va a poder tomar. Entonces, en ese sentido, esta especie de borrón y cuenta nueva que decía Miguel del colegio es súper bueno, porque le dicen, si estás atrasado, no importa, ven, nosotros nos preocupamos de hacerte un programa que se adecue a lo que tú necesitas y tú lo vas a poder abordar. Y eso alivia mucho a los estudiantes y se van a atrever a retomar, porque si no van a decir, no, ¿para qué? Jacqueline, otra pregunta que te hace Ana. ¿De qué manera el lograr regresar a clase beneficiaría el hecho de mejorar los índices de deserción? Mira, es un tema recurrente que tenemos a la interna de los equipos. Efectivamente, hay que destacar que el colegio es una instancia de protección para nuestros alumnos, es una instancia donde ellos sociabilizan y además aprenden contenido y a relacionarse, se desarrollan cognitivamente también. Es importante el retorno a clases, efectivamente, para evitar la deserción, pero no es la única opción. Tenemos que pensar que no porque nosotros vamos a traer a los alumnos y vamos a abrir las escuelas, vamos a evitar la deserción. Se explicó que es multifactorial. Hay alumnos que independiente a que las escuelas están abiertas, corren el riesgo de desertar también. Por lo tanto, yo siento que hoy día la detección temprana, como dije anteriormente, todos nuestros alumnos están priorizados hoy día, pero anteriormente siempre se trabajó con la comunidad educativa para prevenir la deserción escolar. No sé si habría o no una incidencia significativa en evitar la deserción escolar. Te pongo un pequeño ejemplo. Segundo medio A, 11 alumnos inubicables, de los cuales no teníamos contacto, no había acceso. Hicimos visitas domiciliarias para saber qué ocurría con ellos y poder apoyarlos. Los invitamos a participar dentro de las actividades priorizadas para cada una de sus realidades y logramos incorporar a 4 al sistema por lo menos virtual. Los otros 4 no tenían que ver necesariamente de que el colegio no tenía las puertas abiertas, desertaban por situaciones específicas, cambio de país, etc. Por lo tanto, siempre va a haber una brecha que tenemos que cerrar y que no tiene que ver con las puertas abiertas necesariamente. Ok, Rebeca, otra pregunta de Luis. Hemos hablado de la importancia del profesor, de la tecnología, de valorar al alumno, pero ¿qué rol le cabe al director del establecimiento para evitar la deserción? ¿Qué papel deben jugar, particularmente en circunstancias como las que estamos viviendo ahora? Bueno, primero yo creo que, no va con la pregunta, pero creo que toda esta pandemia y todo este uso de tecnologías y todas las nuevas metodologías de aprendizaje no han hecho más que reforzar la importancia de la labor de los profesores. Creo yo que, aunque el trabajo sea desde la casa, aunque sea con tecnología o sin tecnología, hemos visto que los profesores son clave y que no hay nada que reemplace al profesor. Ahora, la figura del profesor también es muy importante y de hecho la investigación muestra que el rol del director es el segundo factor que más influye en el aprendizaje de los estudiantes. Y por eso la importancia del liderazgo del director. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un director es capaz de manejar un equipo, que hoy día manejar un equipo a distancia es difícil, cuando es capaz de manejar un equipo, priorizar las tareas del equipo, darle un sentido de realidad a las estrategias que estamos aplicando, lograr contener además su equipo, va a lograr que el colegio avance. Cuando un director
simplemente empieza a recolectar, que también nos ha tocado ver, empieza a recolectar buenas ideas y empieza a implementar todas las buenas ideas que funcionan, o sea, que creen que van a funcionar, eso colapsa el equipo, y cuando el equipo colapsa, los estudiantes simplemente no se conectan, porque las clases dejan de ser relevantes, dejan de ser entretenidas y pierden la conexión con el profesor. Entonces el director es clave en la medida que lidera bien a su equipo, que contiene bien a su equipo y que prioriza las actividades o las estrategias con sentido de realidad. Jacqueline, esta pregunta es para ti. El ministro hablaba de buenas prácticas que ellos estaban destacando en este sentido. Si tú pudieras definir qué características tiene un establecimiento que ha trabajado por evitar la deserción, o qué características tiene una buena práctica, ¿cuáles son aquellas? Mira, fortalecer lo que dice Rebeca. Esencialmente, el líder, el director, es nuestra cabeza. Él, si tiene una estrategia focalizada, reúne a los equipos como lo ha hecho con nosotros, yo te puedo decir desde la experiencia que si yo tengo 11 alumnos que hoy día eran posibles desertores y pudimos disminuir a 4, eso tiene que ver precisamente con cómo hemos conversado de manera interna. Las estrategias tienen que ver con apuntar a las realidades individualizadas de cada uno de nuestros alumnos y trabajar en conjunto con todos los equipos. Ojo, los asistentes de la educación hoy día han sido parte fundamental, el asistente social, los inspectores, conocen a nuestros alumnos en el patio. Por lo tanto, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, liderado por un buen director, como nosotros lo tenemos hoy día, ha provocado que nuestra experiencia sea positiva y esperanzadora. Bueno, con las palabras, me quiero sumar a las palabras de Jacqueline y agradecerles a todos y todas las que nos hemos reunido durante esta tarde. Tuvimos la posibilidad de conocer estrategias concretas, de escuchar algunas informaciones del ministro y las palabras alentadoras de Rebeca de que todavía estamos a tiempo. Quería contarles que todo el material va a estar disponible en nuestro sitio web www.grupoeducar.cl, y darles las gracias a las más de 400 personas que nos acompañaron durante esta tarde, y sumarme al homenaje que hicieron muchos de ustedes a los profesores, porque sin ellos y sin ellas nada de todo esto sería posible. A nombre del Grupo Educar, muy buenas tardes, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Saludos a todas.